Vamos a la charla, le doy la bienvenida al abogado y especialista en videojuegos, Rodrigo Díez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos por allá, al auditorio. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Rodrigo. Oye, bueno, dos cosas. Primero, llama la atención que siendo abogado le hayas dedicado parte de tu vida a los videojuegos. Y bueno, otra parte es que tú tienes un libro de ficciones lúdicas, Jugar no se acaba. Me llama mucho la atención que planteas al videojuego como una ficción lúdica, Rodrigo. Sí, así es un libro, sí, parece un poco raro esta combinación de abogado y videojugador, pero bueno, pues así se dan las cosas. El libro es digamos, un conjunto de ensayos en el que traté, sin hacer propaganda, porque no se trata de evangelizar ni mucho menos, pero por lo menos de compartir cuál ha sido mi experiencia jugando videojuegos y sí rescatarlo como un medio expresivo, digamos, con capacidades, o sea, con un potencial increíble, ¿no? Además, creo que hay un prejuicio en contra de los videojuegos, pero lo que hay ahí adentro no es muy distinto, o sea, digamos, hay particularidades, pero no es muy distinto a lo que ocurre en la literatura o en el cine, ¿no? Sin el prestigio, es lo único que cambia. Sí, porque aquí la pregunta, la que hacía hace un momento antes de irnos a la pausa, ¿por qué estigmatizar al videojuego? ¿Por qué condenar a esta actividad? Recientemente yo escuchaba, bueno, y si pasáramos 8 horas leyendo un libro, pues de todas maneras eso sería un exceso, pero ahí, no sé, ahí quizás hasta cambiaría la estigmatización, o no sé si se daría leyendo un libro de Shakespeare, o de Dante, o de García Márquez, no sé, qué sé yo, pero la actividad en sí, ¿por qué estigmatizarla? Yo creo que la estigmatización es digamos, una salida muy fácil, ¿no? Para la gente en general y para las autoridades, por ejemplo, porque es el medio expresivo más reciente. Pero si vemos la historia, algo parecido ocurrió con la televisión, con los cómics, o con el rock, o con el rap, ¿no? Y entonces surgen estos nuevos medios expresivos, estas nuevas manifestaciones artísticas o expresivas, y es muy fácil decir, no entiendo esto, me queda un poco lejano, tienen la culpa de algo. ¿De qué? De que los jóvenes pierden el tiempo, de que nos aislemos, de la violencia, y creo que en buena medida es por el prejuicio, ¿no? Es decir, es un medio tan novedoso que no alcanzan a entender muchas personas y que entonces pues, es la salida más sencilla, ¿no? Es decir, ¿de quién es culpa de los videojuegos? Oye, hace un momento daba cifras y esto ya me lleva a preguntarte también, que eres gamer, me imagino que conoces perfectamente la masividad de las comunidades que juegan ciertos videojuegos en línea. Esta industria, en términos que tú nos podrías explicar, ¿frente a qué estamos hablando de una industria que genera el videojuego? Es una industria, digamos, increíble, o sea, lo que genera no es cualquier cosa. Creo que otra vez nos quedamos con este prejuicio y vemos los videojuegos como si hoy en día siguiéramos jugando Pac-Man y ya no es Pac-Man. Es decir, esto cambió. Los videojuegos que se hacen hoy en día, más allá de las superproducciones, ¿no? Casi de corte hollywoodense, son trabajos serios que llevan meses o años incluso de trabajo y que lo que generan en términos económicos es muy considerable, ¿no? O sea, es decir, la comparación está típica contra el cine, digamos, está ahí. Lo que se genera de ventas de boletos contra lo que se genera de videojuegos, no es, o sea, es decir, posiblemente los videojuegos, según algunos de los datos que tenemos, en venta ya superan, ¿no? Claro, hay ventas también está todo el tema de los juguetes y las loncheras, todo esto, pero digamos, venta de videojuegos contra boletos, y entonces nos damos cuenta de la magnitud de la industria. Sí, Pac-Man de 1980, ¿no? Oye, preguntarte, ¿sí existe cierto riesgo frente a una industria tan grande, videojuegos en línea, que obviamente pues un Pac-Man no te ofrecía esa posibilidad?
Ahora sí, ya con las nuevas consolas, ahora puedes jugar a través de un smartphone, una tablet. Yo en lo personal no me acostumbro a jugar en un celular, yo tengo que sentarme en una consola, digo, ya me acostumbré así, pero sí existe un riesgo de vulnerar la seguridad no sé, de una familia, unos menores de edad. Me parece que sí existen ciertos riesgos, ¿no? Sin duda alguna. Y yo creo que los comentarios que se dieron la semana pasada, ¿no? Digamos, por parte de las autoridades, ¿no? El presidente, la secretaria, yo creo que había una parte muy rescatable de lo que se menciona y otra no tanto, que viene de un malentendido. Por un lado está digamos, el problema de datos personales, de vulneración, de lo que puede uno decir o dar en los juegos en línea. Ahí sí que hay un problema real, especialmente para los menores. ¿Por qué? Porque son comunidades que no están supervisadas por nadie. Entonces, yo puedo entrar en contacto con alguien, yo más o menos puedo manejarme o conducirme en estas comunidades, pero ¿qué pasa con alguien que tiene 12, 13, 15 años, que empieza a dar datos, que tal vez enseña con su cámara dónde vive, ¿no? las consolas que tiene, que si ya dio algo de información? Todo esto es real y vale la pena preocuparnos de eso. Donde creo que hubo un malentendido es que este problema no es propio de los videojuegos, es propio de cualquier interacción en Internet, es decir, redes sociales. O el problema es que lo llevaron al caso de los videojuegos y de ahí se da el salto muy sencillo de decir, claro, como son juegos violentos, entonces nos volvemos violentos o se genera un daño. Sí. Y sobre eso no hay ningún dato serio que demuestre que existe una conexión causal entre videojuegos violentos y comportamientos violentos. Sí, porque la vulnerabilidad de la información hasta en el correo electrónico o en alguna plataforma digital, en alguna red social, también podemos estar vulnerables más allá del videojuego en sí. En este sentido, pues sí vería de pronto pues al eslabón más débil, que es el videojuego, ahí carguen en la mano, al fin que bueno, nadie, digamos, se va a quejar. Oye, pensando en que es una industria que va evolucionando rapidísimo, vemos de pronto anuncios muy interesantes sobre la realidad virtual. No sé si hacia allá se está yendo la industria o hacia dónde está caminando la industria del videojuego, teniendo en cuenta las grandes comunidades de videojuegos, que por cierto son muy unidas, algunas inclusive se hacen comunidades, inclusive hasta que van más allá y se hacen inclusive hasta amigos. Pero ¿hacia dónde se está yendo la industria? Rodrigo. A ver, siempre es complicado jugar al adivino, especialmente en una industria tan cambiante y que tiene un futuro muy abierto. Pero está la realidad virtual. Yo tengo mis dudas respecto de qué sea el futuro por lo siguiente. Tal vez lo que hoy ofrece la realidad virtual, lo que hoy nos da, son, digamos, mejoras técnicas. Mejores gráficas, un mayor detalle del entorno. Me parece que eso está muy bien. Siempre se agradece que haya mejores gráficas y mejor sonido. Pero el futuro, desde mi perspectiva, está en cómo van a empezar a experimentar los creadores de videojuegos. Es decir, a tomar riesgos, ¿no? A entender bien el lenguaje de qué es esto de los videojuegos y jugar con eso. Por ejemplo, en el área de los juegos independientes, ¿no? Los indies, hay de todo. Hay juegos muy malos, hay juegos muy buenos, pero por ahí creo que justamente por el hecho de ser independientes y no estar sujetos a decisiones de un gran estudio, se toman riesgos que son muy afortunados. Es decir, hay juegos de estos independientes en donde ya se ve una madurez de los creadores y que ya están jugando con el lenguaje propio de los videojuegos. Yo creo que ese es el futuro, más allá de las mejoras técnicas que están ahí y seguirán, ¿no? Se agradecen, pero creo que la magia de los videojuegos está en otro lado, no en las gráficas sorprendentes. Sí, y luego vemos los anuncios de las plataformas digitales que también como que le suman a eso. Ahora, una última pregunta. Hablar de ficciones lúdicas, estamos hablando de obviamente historias, obviamente que te llevan a jugar, que te llevan a participar, a tomar decisiones, más allá de si el icono va de un lado a otro o la bolita va de un lado a otro, como ping-pong.
¿se pueden entender, sí se pueden desarrollar habilidades, sí puede haber un desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, de pensamiento matemático, más allá de lo que, y también sin evangelizar ni a favor ni en contra, pero pensar en que el videojuego, pues no nada más es sentarse 8 horas a matar gente, ¿no? A matar navecitas, Rodrigo? Sí, eso que es una idea que tiene gente de, digamos, tal vez de una generación antes que nosotros, en la que decir, claro, esto es Pac-Man, esto es Space Invaders, y sí, si alguien pasara 8 horas jugando Space Invaders, seguramente algo le ocurre a tu cerebro y a todo tu cuerpo, pero ya no estamos ahí. Hoy tenemos juegos con historias muy desarrolladas, con guiones sólidos, ¿no? O sea, está The Last of Us, Red Dead Redemption, Breath of the Wild, el último de Zelda, y esos son los juegos que yo más disfruto, en los que hay una historia, sin hacer menos los otros, tal vez que sean más juguetones, por decirles de algún modo, que dependes más del reflejo y de, ¿no? Angry Birds, cosas por el estilo, también pueden ser divertidos. Yo los que más disfruto son en los que hay una historia, ¿no? En los que hay ficciones, en las que puedo jugar. Ahora, respecto de las habilidades, sí, creo que desarrollamos habilidades bien interesantes en los videojuegos, pero no creo que sea una razón para jugarlos. O sea, está muy bien si en el camino aprendemos a entender los espacios tridimensionales de mejor manera, pero son juegos y las razones para jugarlos es esa, entrar a otros mundos y jugar. Si en el camino nos ayudan en algo que viene, claro, ¿no? Pero creo que es accesorio. Sí, es como el plus, y totalmente de acuerdo con Red Dead Redemption, el 1 y el 2. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo, sobre todo para entender que pues más allá del estigma, pues hay detrás toda una industria, todo un universo. ¿Verías una reactivación con lo de la pandemia, con todo esto en las comunidades gamers? Pues que por cierto, que en línea pueden seguir jugando, no hubo ningún problema, pero el jugar presencial también era una actividad muy interesante, Rodrigo. Sí, fíjate que ese también es otro, digamos, una idea que tiene mucha gente, como que los videojuegos es algo solitario, y puede serlo, pero como cualquier persona que juegue sabe muy bien, esto se disfruta más en grupos, es decir, con los demás, ya sea en línea, ya sea con tus amigos en tu casa o en casa de alguien, y eso le da otra perspectiva. No es esta idea, esta caricatura del videojugador aislado que vive en el sótano y que no sale, y es una caricatura, es eso. Sí. Hoy la gente juega y es perfectamente funcional y hace otras cosas de su vida. Entonces, durante la pandemia hubo, creo que un boom de los juegos, por ejemplo, los niños de, no sé, primaria y secundaria, el lugar en el que platicaban con sus amigos en ocasiones era justamente en alguno de estos juegos. Entonces, ahí está otro prejuicio. Creo que los videojuegos, como cualquier juego, se disfruta más con los otros. Pues muchísimas gracias, Rodrigo Díez, abogado y especialista en videojuegos, autor de ficciones lúdicas. Jugar no se acaba. Como siempre, muchísimas gracias por esta charla. No, al contrario, muchísimas gracias y saludos a todos y al auditorio.